Buenas tardes, nos encontramos con el periodista deportivo Peter Arévalo, aquí en la cuadra 3 del Jirón Cotabambas, en el cercado de Lima, lugar donde se fundó el club blanquiazul, quien hoy cumple 120 años. Le damos la bienvenida, señor Peter Arévalo. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que nos sentimos muy bien, recargados, ¿no? Rodeados de la gente, en el barrio que termina siendo tu ADN para aquellos que somos hinchas de Alianza. Estás en el lugar donde nació absolutamente todo. La fundación del Club Alianza Lima como equipo de fútbol es una iniciativa de jóvenes y niños de generar felicidad, de ser felices ellos a través de una pelota de fútbol. Eso es lo que significa Alianza a lo largo de su historia, intentar darle felicidad a su pueblo y de ser felices ellos. La familia del Club Alianza y que forman el club y que fundan la institución, lo hacen porque quieren generar felicidad y porque quieren ser felices jugando al fútbol. Y entonces por eso es que Alianza es alegría, Alianza es picardía. Así que estamos aquí, un cultural que tiene a Alejandro Villanueva y a Juan Valdivieso, los máximos referentes en la historia de Alianza Lima, en la época dorada de Alianza Lima, ¿no? Integrantes de aquel equipo que se denominó como el Rodillo Negro, un equipo que arrasaba cuanto rival se le ponía al frente. Podemos observar la Quinta Chacaltana, lugar donde se fundó el club. ¿Y qué nos puede decir acerca de esa maniobra que estamos observando que está haciendo Alejandro Villanueva? Sí, Manguera fue un revolucionario, ¿no? Manguera fue un visionario del fútbol. No solamente con lo que hacía y con lo que generaba, ¿no? Porque Manguera, hasta por una cuestión cronológica, es el primer ídolo en la historia del fútbol peruano. Un visionario por lo que hacía, por lo que generaba. La Alejandrina, el Caracol. Después la gente ya lo ha calificado como chalaca, en otros países se le conoce como chilena, pero Manguera era un tipo que regalaba lujos cuando la gente ni siquiera se imaginaba el lujo. Un tipo que tenía una gambeta, una habilidad difícil de descifrar, ¿no? A pesar de sus casi 2 metros de estatura. ¿Es verdad que al Mago Valdivieso le apodaron con ese seudónimo en una gira por Chile? Y la segunda, ¿es cierto que Alejandro Villanueva se paseó por todos los puestos del campo? Sí, o sea, sí, inició de atrás para adelante? Alejandro Villanueva es un jugador que llega a la institución, incluso él, a Guillermo Rivero, un antiguo goleador de Alianza de esos años, le dice: yo podría jugar hasta de arquero. No, me lo dijeron, tú tienes que jugar arriba, tú eres atacante. Pero Manguera podría jugar de central, podría jugar de mediocampista y podría jugar de atacante. Y lo de Juan Valdivieso, a Juan Valdivieso lo catalogan, lo denominan el mago después de la gira con el Rodillo Negro por Chile, porque Juan Valdivieso termina atajando 5 penales. Era casi invencible y no es un invento. Los diarios de la época, los diarios en Chile de la época, te hablan de eso. La gente, incluso en las tribunas, pedía que se sancionen penales para ver si alguien era capaz de convertirle desde el punto de penal a Juan Valdivieso. Juan Valdivieso, a partir de esa gira con el Rodillo Negro en Chile, termina siendo catalogado como el mago Juan Valdivieso. Para muchos, para quienes tuvieron la suerte de verlo, Juan Valdivieso es el mejor arquero de la historia del fútbol peruano. Entonces estamos hablando de 2 de los referentes más importantes para la historia, no solamente de Alianza, sino del fútbol peruano. El Mago Valdivieso también campeón de la Copa América de 1939. Sí, el Mago Valdivieso compartió el puesto con Juan Honores, con el chueco Juan Honores, e integra el equipo campeón de la Copa América en 1939. Ya Juan Valdivieso en sus últimos años. Tiene un mérito la convocatoria de Juan Valdivieso a la selección peruana de 1939. Juan Valdivieso venía de jugar la segunda división con Alianza en el Potao. Y a pesar de todo, seguía siendo considerado el mejor arquero del fútbol peruano. Por eso es que es convocado a la selección que obtiene la Copa América en 1939, compartiendo el puesto junto con Juan Honores, el chueco, uno de los grandes arqueros que ha tenido la historia del fútbol peruano. Tetracampeonato, ¿qué nos podría decir acerca de este logro importante para el club blanquiazul? Bueno, el tetracampeonato creo que es motivo de orgullo para el hincha de Alianza. La historia lo dice, los documentos lo dicen. Universitario llegaba con 2 puntos de diferencia ante Alianza Lima en la última fecha del torneo.
las bases, desde 1931, se jugaban los primeros equipos y los equipos de reserva. Todo eso, al final del torneo, al final de la campaña, te daba un acumulado que determinaba al campeón absoluto de la temporada. Al campeón absoluto de la temporada. No era de que primeros equipos, reserva, no. Los dos torneos, tanto el torneo de los primeros equipos y el torneo de reservas, te daban como consecuencia al ganador absoluto de la temporada. Desde 1931 se jugó bajo ese formato. No es que lo inventó Alianza, ¿no? Se jugó bajo ese formato. Y Alianza fue campeón 31, 32, 33. Y en 1934, en la última fecha, llegaba Universitario de Deportes con 2 puntos de diferencia sobre Alianza. Entonces, Alianza tenía que ganar el partido de los primeros equipos y el partido de la reserva. Universitario, empatando uno de ellos, era campeón. Y no pasaba nada, era campeón absoluto. Pero Alianza logró la hazaña de ganar el partido de reservas y el partido de los primeros equipos. Por lo cual Alianza se proclamó campeón absoluto. Eso no está en discusión. Pero en ningún momento está en discusión eso. Alianza se proclama campeón absoluto de la temporada 1934. Con goles de Puente y de Chicha Morales, Alianza le gana a Universitario de Deportes el partido de fondo, porque se jugó un doblete, el partido de fondo, le gana 2-1 a Universitario de Deportes y se corona campeón. Ya no hay duda al respecto. El campeonato absoluto, la temporada absoluta del 34, era el campeón Alianza Lima. Se hizo 6 meses después, se jugó a mitad de año de la temporada siguiente, se jugó ese partido, ese dichoso partido, para determinar quién era el campeón de los primeros equipos. Entonces ahí nace la confusión. Y lo digo con todo respeto, no es culpa ni de Universitario ni de Alianza, es culpa de las autoridades del fútbol peruano, que no determinaron, que no comunicaron, porque tuvieron, después de darse ese partido definitorio, tuvieron que emitir un boletín donde decían: Universitario es campeón de los primeros equipos y el campeón absoluto es Alianza Lima. O sea, si tú me hablas y me vas a decir a mí de que el campeón absoluto es Universitario, quiere decir que la última fecha del torneo no existió. O sea, Alianza nunca le ganó a Universitario ni en reserva ni en primeros equipos. No estoy en contra de nadie, simplemente estoy dando a conocer una aberración que se cometió pues en épocas donde probablemente no tenían ni idea de la repercusión que iban a tener más adelante para la historia y para las estadísticas del fútbol. A mí me queda clarísimo que el campeón absoluto es Alianza y el campeón de los primeros equipos es Universitario, o el ganador de los primeros equipos es Universitario. La historia y el único boletín que habla del campeón absoluto de la temporada 34 que existe, habla de Alianza y lo da Universitario como campeón de los primeros equipos. Pero lo que vale es el campeonato absoluto. Sí, en estas épocas donde está muy marcado el tema de la rivalidad, ¿no? Difícilmente algún directivo de la Federación Peruana de Fútbol, de la época que sea, de aquí en adelante, se va a comer ese sapo, ¿no? Pero es un error de ellos, es un error de las autoridades, no de ahora, de hace muchos años, y que nadie inventó, que nadie se preocupó en inventar, que nadie se preocupó en aclarar. Pero el único tetracampeón en la historia del fútbol es Alianza, y eso, ni vuelta que dar, lo digo con todo respeto, muchachos. Eso es algo que no se va a poder borrar. Alianza es tetracampeón, es algo que Alianza ganó en la cancha, y eso no lo quita nadie. ¿Y qué le produce a usted? ¿Qué sentimientos le genera el hecho de estar aquí donde se dio inicio? Primero el Sport Alianza y ahora el Alianza Lima esté en el corazón de mucha gente en el Perú. Mira, yo tengo una sensación difícil de explicar, porque cuando yo lo escuchaba a mi padre nació en 1919, por lo tanto lo vio a todos, hincha de Sport Boys, lo vio a Manguera, lo vio a Juan Valdivieso, me hablaba de José María Lavalle, de Adelfo Magallanes, de Cochoy Sarmiento, en fin. Él tuvo la dicha de nacer en 1919, algo que yo le envidiaba en vida. Cuando yo hablaba con mi padre de fútbol, y mi padre termina siendo para mí la Biblia del fútbol, yo tenía envidia de escuchar sus palabras, de contarme las veces que vio a Alejandro Villanueva en el Potao, las veces que vio a Alejandro Villanueva hacer un caracol o regalarnos una alejandrina,
o las veces que vio a Juan Valdivieso tapar un penal. Y quisiera viajar en el tiempo, ¿no? Para poder ver y poder disfrutar de esa alianza de oro que tan rica historia generó para nuestra institución. Pero si tú me preguntas cuál es el mejor equipo que yo vi, o los mejores 11 jugadores que yo vi, González Ganosa al arco, mi amigo González Ganosa, un ser humano impresionante, espectacular, noble, Jaime Duarte por derecha, Roberto Rojas por izquierda, Jorge Olaechea y José Casanova son mis centrales. Yo sé que va a generar polémica, pero son mis centrales. En el medio campo, de lo que vi, de lo que no vi, tiene que estar César Cueto, Teófilo Cubillas y José Velázquez. Y arriba, Jefferson Farfán, Waldir Sáenz, que es el goleador histórico de Alianza, y Luis Antonio Escobar. Luis Antonio Escobar para mí representa el último fenómeno que tuvo Alianza. Para mí. Debutó a los 14 años, figura siempre, líder siempre. Entonces, para mí Luis Escobar ha sido el último fenómeno que tuve además la suerte de verlo debutar en Alianza. 14 años solamente. Y era un tipo que se supo poner en los hombros el mundo Alianza. Hizo caminar el mundo Alianza. Entonces, es difícil armar un solo cuadro en Alianza Lima con tantos grandes jugadores que tuvo la historia blanquiazul. ¿Cree usted que Jefferson Farfán está a tiempo de emular lo que hizo Alejandro Villanueva y de su mano llevar Alianza de segunda división a primera división y ser más ídolo que nunca? Yo creo que está a tiempo. Jefferson está a tiempo. Hoy en día creo que tenemos que entender cómo piensa el jugador de fútbol profesional, que piensa más en lo profesional que en lo sentimental. Estamos en épocas totalmente distintas, donde el sentimentalismo ha quedado de lado. Es cosa del pasado, dicen algunos, el sentimentalismo. Yo no lo creo, de verdad. Porque Jefferson está en una edad y en un momento en el cual él podría decir: Alianza, aquí estoy para lo que me necesiten. Pero claro, habría que estar en el corazón y en la cabeza de Jefferson Farfán para saber qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Ojalá que Jefferson Farfán pueda decidir en este momento en que Alianza necesita de un jugador de su categoría para que se ponga el equipo al hombro y lo deje en primera división. Creo que está a tiempo. Creo que Jefferson, si hace o si tiene ese gesto de amor, de desprendimiento con la institución que lo lanzó al extranjero, lo lanzó al mundo del fútbol, yo creo que Jefferson se va a meter en el corazón del hincha definitivamente, independientemente si logra o no logra ascenderlo. Pero el gesto, la gente lo que está esperando es el gesto de Jefferson Farfán. Pero si no se da, entenderemos que está pensando como un jugador profesional de estas épocas. Es difícil encontrar desprendimientos como el de Manguera y el de Juan Valdivieso en 1938, cuando después de que Alianza desciende, deciden quedarse en la institución, junto con los tantos consagrados que tenía esa Alianza. Porque los titulares de esa época decían: el Alianza de Oro se fue a segunda división. Bueno, esos jugadores, integrantes de la Alianza de Oro, devolvieron a Alianza a primera división. Sí, son otras épocas, pero los colores son los mismos. Así que Jefferson está en él solamente, está en él, en su cabeza y en su corazón, determinar si se pone en el blanquiazul para volverlo a primera división.